Cambiaste todo en mí, ahora soy nuevo en ti. Tomaste mi error y tu amor lo redimió. Me perdonaste y restauraste mi interior. Purificado soy por tu gracia y tu amor, y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Señor, seguro en ti estoy, eres mi principio y fin. Me diste libertad y eterna salvación, y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús.
todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por eso canto aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora y por siempre canto aleluya.
Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy y poder acompañarnos, y nuestro deseo es que lo estés haciendo con alguien más y juntos poder no solamente tener un tiempo de refrigerio juntos, quizás poder comer juntos, pero también alabar el nombre de Dios y aprender de su palabra. Y estamos en la segunda semana de una serie titulada Pescadores. Hemos estado hablando de cómo realmente un hombre cambió la historia del mundo entero en el año 30, cuando decidió llamar a 4 hombres que eran pescadores y decide invitarles a que sean pescadores de hombres. Y la semana pasada hablamos un poquito sobre eso, cómo realmente Jesús llamó a Pedro, a su hermano Andrés, luego a Juan y a Santiago, otro grupo de hermanos, y les dice que lo sigan. Y cuando vemos y estudiamos esa historia y del hecho que Dios también continúa invitándonos o llamándonos a nosotros hoy a también ser pescadores de hombres, vimos que hay 3 cosas que suceden. Número 1, que hay un llamado oficial, ¿no? Hay un llamado de parte de Jesús a seguirlo. Luego debe de haber una respuesta de parte de nosotros, y estos hombres respondieron inmediatamente al llamado de Jesús y lo hicieron con fe, y nosotros debemos hacerlo igualmente con fe. Y sabes, es muy difícil dar ese paso porque hay muchas inseguridades, hay muchas cosas inciertas, muchas cosas no claras cuando Jesús nos llama. Pero lo que pudimos aprender y vimos cómo Dios transformó la vida de estos hombres, ¿no? Los hizo discípulos, y sabes, ese deseo y ese llamado de parte de Jesús a seguirlo en nuestra vida continúa el día de hoy. Hoy Jesús nos llama a ser sus seguidores y nos invita a ser pescadores de hombres. Y cuando hablamos de pescadores, definimos la semana pasada que es ese llamado universal de hacer discípulos. Cuando Él le dice a sus discípulos antes de volver nuevamente al cielo, le dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces vemos que ese llamado es específico de Dios a todos sus discípulos, todos los que seguimos a Jesús. Él nos llama a ser pescadores, no a ser espectadores, no a ser simplemente miembros frecuentes, ¿no? Que no faltamos ni una semana, pero no hacemos absolutamente nada más. Vemos que Dios nos llama a ser discípulos, primero nos llama a hacerlo, y después a hacer discípulos, lo que significa ser pescadores de hombres. Y vemos entonces, esta semana vamos a continuar hablando de estos hombres, estos discípulos de Jesús, lo que sucedió en el momento que ellos deciden responder a ese llamado de Dios. Se embarcan entonces en un viaje de una vida juntos, no en un barco literalmente, pero me refiero al hecho que empiezan una aventura, una vida juntos con Jesús, donde pudieron aprender sin duda alguna muchas enseñanzas, muchas cosas que Él les explicó y les enseñó, y pudieron realmente hacer cosas maravillosas y vieron cosas que Jesús hizo milagrosas, que de alguna manera tuvo que haber hablado e impactado su vida. Pudieron ver muy de cerca ese amor, la compasión, el perdón que Cristo mostró a las demás personas. Seguro aprendieron, y vamos a hoy hablar quizás de alguna manera de cómo nosotros podemos igualmente aprender, ¿no? Lo que sucede cuando caminamos juntamente con Jesús. Y yo creo que eso va a ser algo que nos va a animar el día de hoy, nos va a retar a lo que nosotros también podemos aprender, y vamos a ver lo que quizás ellos aprendieron al caminar con el Maestro. Y eso es el tema del día de hoy, cómo nosotros hoy, cuando Dios nos llama a ser pescadores, lo que significa caminar con el Maestro y lo que vamos a aprender. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar lo que estos hombres realmente experimentaron, o sea, de la mera mano de Jesús, esos milagros, a alguien que hizo lo imposible, alguien que mostró compasión, que mostró amor al necesitado, alguien que era perfecto. Sin duda alguna, estos hombres, y no solamente ellos 4, pero el resto de los discípulos, aprendieron lecciones, aprendieron enseñanzas muy valiosas caminando con Jesús. Y hay 3 enseñanzas
que el día de hoy 3 lecciones muy valiosas que yo sé Jesús desea que nosotros también aprendamos en el momento que decidimos caminar con Él y caminar con el Maestro con el fin de hacernos pescadores de hombre. Y lo primero, una lección muy clave en la vida de estos discípulos, es que es el poder de la fe. El poder, la importancia de la fe en nuestras vidas. Y sabes, la única manera que nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe realmente pueda continuar llegando a un nivel más alto cada día, te lo voy a decir, ¿no? Lamentablemente es a través de la prueba. Nuestra fe va a crecer a través de la prueba y, ¿sabes? Los discípulos vieron de parte de Jesús, de personas que de primera mano vieron cómo Jesús hizo cosas increíbles, hizo cosas maravillosas, hizo milagros y cómo eso causó que cientos y miles de personas entonces buscaran a Jesús creyendo que Él podía hacer algo en sus vidas. Estos hombres y mujeres mostraban fe en Jesús, en el hecho de que no lo conocían, solo habían oído de lo que hacía y creían lo suficiente para poder ir hasta donde Él estaba. En Mateo 8 hay una historia de un oficial romano que tiene a un siervo paralizado que está en dolor y va a buscar a Jesús. Y Jesús le dice, iré entonces a sanarlo. Y este oficial le dice, no hace falta. Sabes, en el ejército solamente basta con que yo dé una orden y ellos lo hacen. De la misma manera, le estaba diciendo que no era necesario que Jesús fuera hasta donde estaba su siervo. Le estaba mostrando una fe increíble en el hecho que solo bastaba con que Jesús dijera que estuviera sano y él sería sano. Y sabes, la respuesta de Jesús le dice que nunca había visto una fe tan grande en Israel. Y eso nos demuestra lo importante e impactante que es la fe en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Y así hay muchas historias en las cuales realmente vemos que personas mostraron fe, mas sin embargo los discípulos no solamente vieron eso, estando con Jesús todo el tiempo, estando tan cerca con Jesús, a veces su fe flaqueó, a veces dudaron. Era una enseñanza difícil de aprender el que su fe creciera, como lo es en nuestra vida hoy. No significa que somos distintos, pero yo creo que nos anima y nos reta a poder continuar creciendo en nuestra fe. Y entonces Jesús usaba todo tipo de oportunidad, cualquier oportunidad que él tenía, para poder realmente hacer una diferencia y hacer que sus discípulos crecieran. Y en Marcos 4:35 al 40 hay una historia en particular y quiero que la veamos juntos. Marcos 4:35 al 40 dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y vemos cómo realmente, de nuevo, Jesús usa esta como una oportunidad para hacerles ver a sus discípulos lo importante de su fe, que su fe continuara creciendo, depositada plenamente en Él. Después de haber visto cantidad de milagros, después de haber visto cómo personas iban a Jesús y Él hacía algo maravilloso y tenía el poder y autoridad sobre todo, y aún así estaban dudando de que corrían peligro, estando precisamente en el mismo bote con Jesús. Y sabes, yo creo que nosotros somos iguales. Se nos olvida eso que Jesús ha hecho, esos milagros que quizás Él ha hecho en el pasado en nuestra vida. Por eso les dice en Mateo 17:20, dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Vemos realmente entonces lo importante y lo impactante que es nuestra fe. El poder tener una fe firme en Dios. Vemos que los discípulos
tuvieron que aprender realmente la importancia y el poder de la fe en sus vidas, que era necesario que su fe fuera fuerte para poder ser pescadores, para poder cumplir ese propósito que Dios tenía en sus vidas. Y en nuestra vida es igual. Al caminar nosotros con el Maestro, al responder a su llamado, tendremos que aprender la misma importancia y lo importante y el poder de la fe en Jesús, esa fe firme en Él. Y de nuevo, cuando vemos que estos hombres, estos discípulos, están continuamente, digamos, siendo puestos a prueba, ¿no? En el hecho que su fe estaba siendo estaba siendo stretch, estaba siendo expandida, creciendo. Vemos que Pedro, precisamente este pescador que Jesús llamó al principio, él experimentó algo increíble en su vida. O sea, él experimentó lo que sucede cuando esa fe se activa, cuando el poder de Dios está sobre ti, que suceden cosas maravillosas. Y en Mateo 14 hay una historia de cómo Jesús alimenta 5,000 hombres y la historia hace un recuento de 5,000 hombres, pero realmente habían más personas porque ahí habían niños y habían mujeres, pero solo estaban contando a los hombres. Pero entonces vemos que habían más de 5,000 personas y que Jesús hace algo increíble. Usa 2 peces, 2 panes, lo multiplica y todos comen al punto que hay de sobra. Y dice que al terminar ese milagro, al terminar ese momento, Jesús dice que envía a sus discípulos al otro lado del lago, los pone en una barca, que crucen el lago y Él se va a las montañas a orar un momento a solas. Les entra la noche, en medio de la noche empieza una tempestad, hay unas olas increíbles, hay una neblina increíble y ellos entonces ven que de madrugada ven la sombra de alguien caminando sobre las aguas. Y lo primero que gritan es un fantasma. Y vamos a seguir leyendo qué pasa con esta historia en Mateo 14, versículo 17. Versículo 27 al 31. Dice, Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Y es increíble entonces ver lo que Pedro experimentó. Primero, o sea, no sé qué estaba pensando en decir si eres tú. Él ya les había dicho que era él, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había de decirle? Pero bueno, igual insistió, si eres tú, ¿por qué no le dice nada más, confírmame, a ver, dime el nombre de mi esposa, confirma cierta información que solamente tú y yo podemos saber, ¿no? No, le dice, mándame a que yo camine sobre el agua, y él le dice, ven. Y vemos como Pedro entonces va y él pone sus ojos en Jesús y camina sobre el agua. Luego la historia ahí dice que cuando él pone sus ojos y ve las olas y ve la tempestad, es que empieza a hundirse. Él quitó su mirada de Jesús por un momento, pero experimentó un poder sobrenatural, experimentó algo que se puede decir nadie más se ha vuelto a ver. Yo no sé qué, mucha gente critica mucho, ¿no?, la falta de fe de Pedro, pero fue la fe suficiente para caminar sobre el agua por un tiempo. ¿Has caminado en el agua tú antes? ¿Has tenido esa fe así de sólida? Sabes, yo creo que Jesús usaba toda oportunidad para recordarles a sus discípulos la importancia y el poder de una fe, el poder de la fe en Él. Y yo no sé cuál es tu situación hoy, no sé cuál es tu tempestad o tu tormenta el día de hoy, pero al caminar con el Maestro, podemos estar seguros que Él está a nuestro lado y que nos extiende su mano para salvarnos. Solo debemos dar el primer paso con fe. Y yo sé que Dios ha venido hablando en nuestro corazón acerca de dar ese paso de fe. Y estos discípulos, sin duda alguna, experimentaron y aprendieron lecciones maravillosas y valiosas al caminar con el Maestro. Y nosotros hoy tenemos estas 3 lecciones que vamos a hablar de lo importante que Él desea enseñarnos para hacernos pescadores de hombres, pero que vamos a aprender a lo largo del caminar con el Maestro. Y lo primero que entonces vemos es una lección muy importante, es el poder de la fe.
Número 2 es la importancia del servicio. Los discípulos aprendieron de Jesús lo que significaba servir a los demás. Jesús constantemente les decía a sus discípulos que Él no había venido a este mundo a ser servido. Él les estaba diciendo que Él venía a servir a los demás y que ellos debían hacer lo mismo. Ellos debían de imitar a su maestro. Y con humildad Jesús les enseñó la importancia del servicio. Y en Juan 13 hay una historia y está mencionando cómo se aproximaba el tiempo de la Pascua, en el cual iban a tener una última cena y era antes de que Jesús fuera a ser crucificado y quería tomar una última cena con ellos. Y dice que Jesús se puso un delantal, buscó una balsa de agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Siendo Él el maestro, siendo Él el rabino, Él estaba lavándole los pies a sus discípulos. Y nuevamente Pedro le dice, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, bueno, si no me dejas que te lave los pies, no podrás pertenecerle a mí. Entonces inmediatamente Pedro cambia, ¿no? Y le dice, bueno, entonces lávame las manos, la cabeza, báñame todo, ¿no? Pero lo importante es ver el hecho que Jesús estaba sirviéndole, que Jesús estaba sirviendo a sus discípulos. Y luego les pregunta, Juan 13, versículo 12 al 15, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y aquí nuevamente les estaba mostrando Jesús, estaba tomando esta oportunidad para darles una lección muy valiosa a sus discípulos y que hoy nos está diciendo a nosotros y nos está diciéndole la importancia del servicio a los demás, la importancia de poder servir a los demás, poder servirnos unos a otros. Y lamentablemente hoy lo que vemos es lo contrario. Queremos que todos nos sirvan, queremos que otros hagan las cosas. Y por un momento voy a tocar un punto bastante controversial, pero lamentablemente vemos que aún los líderes y pastores esperan ser servidos en vez de ser ellos los que están sirviendo a sus ovejas, estar ellos sirviendo a los demás. Quiero que prestes atención a eso porque ese no fue el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús nos modeló, nos mostró, nos enseñó que Él había venido a servir y estaba diciéndole a sus discípulos que hicieran lo mismo. Pero ¿sabes? Los discípulos también batallaban, al igual que nosotros batallamos hoy con eso, con el servicio y quizás con el anhelo de que quizás si tengo un rango más alto o que si tengo una posición más alta o que si tengo un líder o un título más alto, entonces quizás tener que servir menos. Y eso era algo que los discípulos también batallaban. Pero no hay nada de malo en tener o anhelar más responsabilidad. Pero entonces estás llamado a dar el ejemplo y ser el primero en servir. Si ese es tu anhelo, el tener cierto liderazgo, el tener un título, el tener cierta, distinción, entonces eres el primero llamado a servir, a enseñar lo que significa el servicio a los demás. Nuevamente, nosotros podemos responder a este llamado de Jesús y nos está retando a que hagamos exactamente lo mismo que Él hizo y es servir a los demás. Mateo 20, nuevamente está otra historia en la cual entonces Jesús reúne a sus discípulos y la madre de Santiago y de Juan, los otros dos pescadores, había tenido una oportunidad para decirle a Jesús que considerara a sus dos hijos en un lugar de honor en su reino, ¿no? Cuando ya volviera nuevamente Cristo al cielo y los otros discípulos oyeron quizás que estaban tratando de considerar a estos dos como con un honor más alto que el resto de ellos y se dice que se indignaron, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús los llama y en Mateo 20, versículo 25 al 28 dice, Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá de servir, el que quiera ser líder entre ustedes
deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá servir de esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos nuevamente aquí que Jesús les llama y les reta que el que quiera tener ese liderazgo, el que quiera ser el líder de todos, ¿no? Tiene que ser el primero en servir, tiene que ser el esclavo y servirle a todos los demás. En otras palabras, el que debe de humillarse y dar el ejemplo para servir a los demás. Y esas son las enseñanzas que este maestro, al caminar con sus discípulos, cuando sus discípulos caminaban con él, estaban aprendiendo, y que hoy desea compartirnos y desea enseñarnos también de esa misma manera. Si eres un seguidor de Cristo, debes estar dispuesto a servir a los demás tal como Él lo hizo. Así como Él lo hizo, así estamos nosotros llamados a servir. Entonces, estas lecciones valiosas que estaban los discípulos experimentando al caminar con Jesús, al caminar con el Maestro, son lecciones que hoy también Dios desea que nosotros aprendamos como sus seguidores para hacernos pescadores de hombres. Nos está diciendo que debemos caminar con Él día a día, podemos caminar con Jesús y vamos a ver la importancia y el poder de la fe, una fe firme en Él, la importancia del servicio, poder servirnos a los demás, y número 3, el poder del amor y la unidad. Y esas son dos cosas muy importantes. El amor y la unidad son claves, son críticas realmente para nosotros como seguidores de Cristo y para poder ser pescadores de hombres, para que podamos realmente ser esos líderes y esas personas, esos pescadores que Él desea que seamos. Que todo lo que hagamos debe de ser con amor, debe de ser en unidad, y es porque así lo hacía Jesús y estamos llamados a imitar lo que Jesús hizo. Pero sabes, es difícil hacerlo. Es difícil amar a los demás, se nos hace difícil hacerlo. Y muchas veces el mantenernos unidos es peor. El que podamos, aunque no estemos de acuerdo en las cosas, permanecer en unidad. Eso es muy difícil de hacer porque tendemos a ser egoístas, a que si las cosas no son como nosotros queremos y no son de beneficio para mí, entonces no voy a participar, no voy a ser parte de. O queremos competir con otros, ¿no? Y ver de repente quién es el mejor, quién es el que tiene más, quién es el que le va mejor. Quizás hay orgullo de nuestra parte que nos evita mostrar amor y que haya unidad entre nosotros, ¿no? Y más bien causa división, que es lo que tendemos a ver lamentablemente más que la unidad y el amor. Y los discípulos también experimentaron ese mismo tipo de sentimientos, también experimentaron y batallaron con eso. Por eso Jesús les dice en Juan 13, versículo 34 y 35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y aquí les habla muy claro a sus discípulos. Les están diciendo que deben amarse los unos a los otros, que debe de haber amor, que esa va a ser la evidencia en sus vidas. Les da un ultimátum, ¿no? Tienen que amarse unos a otros porque el amor es la evidencia, es la prueba, es lo que otros van a poder ver o percibir y así saber que somos o que son discípulos de Jesús. En otras palabras, si no se aman, si no hay amor, no eres un discípulo de Jesús. Y sabes, eso muchas veces no lo pensamos de esa manera, pero es sencillo. La palabra de Dios nos dice eso. ¿Cómo pueden comprobar que otras personas pueden comprobar que tú eres un seguidor de Cristo? No solo porque tú lo dices, no solo porque lo andas diciendo y publicando por todos lados, pero es porque tu vida refleja amor. Porque hay amor en tus acciones, hay amor en tus palabras, hay amor en tus deseos. Y óyeme bien en esto: si tus acciones, si tus palabras, si tus deseos, si tu manera de ser no hay amor, no son con amor, debemos de cuestionar realmente qué tanto somos seguidores de Jesús o no. Qué tanto es esa persona un seguidor de Jesús o no, porque estamos llamados a amarnos tal como Jesús nos amó. Y Jesús fue directo con sus discípulos, le estaba enseñando la importancia del amor, les estaba mostrando la importancia de la unidad.
Por eso es que él empieza a pedirle a su Padre por sus discípulos que les ayude, porque tú sabes, ¿no? Igual que nosotros, no es fácil hacerlo. En Juan 17, 20 y 21 dice, no te pido solo por estos discípulos, este es Jesús orando, dice, también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. En otras palabras, los discípulos que ellos van a ser. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos lo importante que es la unidad. Como cuerpo de Cristo, como seguidores de Jesús, es importante que estemos unidos, que permanezcamos unidos, porque eso va a afectar que otros conozcan del amor de Dios, va a evitar que otros conozcan de Jesucristo, y como seguidores, como pescadores que Dios nos llama a ser, debemos de amar a los demás, debemos de estar unidos, esforzarnos por permanecer en esa unidad. Y vemos realmente cómo estos 4 hombres que Jesús llamó al principio, estos pescadores, y luego a otro grupo de discípulos, cómo los transforma, cómo los reta, les enseña lecciones muy importantes en el momento que ellos hicieron una vida con Él, a caminar con Él. Y hoy, para nosotros como sus seguidores, podemos tomar estas 3 lecciones muy valiosas que también podemos aprender para poder ser esos pescadores que Él desea que nosotros seamos, pero que caminemos con Jesús diariamente y que recordemos el poder de la fe, de una fe que está firme en Jesús, de la importancia del servicio, que estamos llamados a servirnos, a servir a los demás por sobre todas las cosas, y el poder del amor y la unidad. Que todo lo que hagamos sea con amor, que todo lo que digamos, que nuestras acciones sea con amor y en unidad, porque eso es la evidencia de que somos seguidores de Jesús. Así que el día de hoy yo te quiero pedir y recordar de que somos seguidores de Jesús y estamos llamados a imitarlo. Y Él desea que mientras caminamos con el Maestro, que día a día nos esforcemos para caminar juntamente con Jesús y dejemos que Él continúe reforzando estas lecciones, estas áreas en nuestra vida que son sumamente importantes para que podamos ser realmente esos discípulos que Él desea que seamos, para que pueda convertirnos en pescadores de hombres y hacer discípulos de la manera que Él desea. Que lo hagamos con una fe firme en Jesús, que estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo por sobre todas las cosas y que podamos permanecer en unidad. Sabes, esas son lecciones, son cosas que Dios desea y espera de cada uno de sus discípulos, porque Jesús nos modeló lo que eso significaba y nos dijo que hiciéramos lo mismo y que fuéramos por todas las naciones y ver así cómo multiplicar su iglesia. Oremos el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a seguirte, porque el día de hoy estás llamándonos, Padre, para que podamos empezar una nueva vida contigo, que podamos aprender a caminar juntamente contigo, Señor, para poder aprender de ti cada día, para poder aprender lo que es el amor, para poder aprender lo que significa servir, lo que la unidad debe de ser entre tus hijos, oh Señor. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros, porque tú nos invitas a ser parte, Señor, de lo que tú estás haciendo con tu iglesia en todas partes del mundo. Señor, gracias porque hoy tú nos recuerdas que nos llamaste para ser tus seguidores, pero que tu propósito es hacer de nosotros pescadores. Hacer que podamos, Señor, compartir a los demás y hacer discípulos, compartiendo de tu amor, Señor, pero no solamente decirlo, pero que nuestra vida lo refleje, que podamos reflejar una fe puesta en ti, que sea firme, que podamos servirnos los unos a los otros, estar dispuestos a dar de nosotros, Señor, que lo hagamos con amor, que nuestras palabras, nuestras acciones reflejen, Señor, ese amor que tú nos has dado, y por sobre todas las cosas buscando la unidad.
Señor, gracias porque tú nos das tu palabra y eres claro y tú nos dices que eso es la evidencia, Señor. Ese amor, esa unidad, son la evidencia de que somos tus hijos, Señor. Y el día de hoy, yo te pido que tú toques nuestro corazón, que podamos evaluar nuestra vida, que podamos ver si realmente hay una evidencia ante los demás de que somos tus seguidores. Porque si no hay amor, si no hay unidad, quizá entonces debemos de considerar si realmente somos o esa persona es un seguidor de Jesús. Padre, gracias porque yo sé que tú hoy nos estás retando. Nos estás llamando a responder a tu llamado, Señor. Nos estás retando a que podamos dejar, Señor, quizás algo en nuestra vida y que demos ese paso de fe, creyendo en ti completamente, sabiendo que tú deseas transformarnos, Señor, y que podamos estar seguros de que tú estás a nuestro lado en medio de una tempestad, en medio de la tormenta, Señor. Tú estás allí, listo para ayudarnos, listo para hacer una obra a través de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias nuevamente por tu palabra. Te pido, Señor, que a partir de este momento podamos tener, Señor, presente que estamos llamados a seguirte, a imitarte, eso que Jesús enseñó a sus discípulos y que hoy tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Que tengamos fe en ti, que podamos servirnos los unos a nosotros, que nos amemos incondicionalmente y permanezcamos en unidad y así, de esa manera, poder hacer más discípulos. Gracias por tu palabra el día de hoy, porque yo, Señor, sé que tú has tocado el corazón de más de una persona el día de hoy. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo o amiga, solo quiero recordarte brevemente que en el momento que respondemos ese llamado de parte de Dios, el enemigo va a tratar y va a levantar cualquier situación en nuestra vida para evitar que podamos realmente ser efectivos, que quizás mostremos ese amor, que permanezcamos en unidad, que sirvamos a los demás, y va a traer pruebas que quizás va a hacer lo contrario en nuestra vida. Pero recuerda que debemos de permanecer en Jesús, debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús y así experimentar ese poder sobrenatural de parte de Él y recordar que Dios nos tiene en su mano en medio de la dificultad y en medio de las tormentas, y lo único que nos está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.